the horizon past the bridge. You never read the news and took it all in. And the shapes of the shadows breaking. Mysteries of many inexplicable things. And memories of those lives gone by. Son dos personas, me atrevería a decir que dos personalidades muy distintas, las que me acompañan hoy, las que están a mi izquierda y mi derecha. Una familia como la de Enrique Tomás, desde aquel mercado de la salud, seguramente eran grandes innovadores sin leer ningún libro de marketing, ¿no? Porque la innovación significa ese mimo, esa atención constante y, por tanto, de una forma casi natural, eran grandes innovadores y grandes creativos del mundo de la empresa. Y, por tanto, se puede crecer, se tiene que crecer, pero siempre con una cierta prudencia y con una cierta sensación de que no puedes cargarte todo lo que has construido por una voracidad. Por tanto, hablemos también de ética muchas veces en su gestión y hablamos de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y por otro lado, un hombre que viene también de una familia de hace muchos años, una familia importante. Él se llama Bosco de Gispert. Este de Gispert es un apellido muy importante en nuestro país. Se incorpora al bufete de abogados y al bufete en general de derecho mercantil, de economistas, de auditores, de abogados. Se incorporó en el 2000 y ahora es socio del Departamento Procesal Mercantil. Por un lado, un hombre de acción, Enrique Tomás, una empresa de éxito con tradición familiar, pero con innovación y con work in progress constante. Y por otro lado, un hombre que conoce las reglas del juego, conoce cuáles son las mejores maneras para que un emprendedor como Enrique puede hacer las cosas de una forma más o menos razonable. ¿Cuál es la ventaja, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad, entiendo yo, para el empresario que compra dentro del concurso una unidad productiva? Es decir, sigamos con Cacaulat, ¿no? Cacaulat es una empresa que funciona, que gana dinero, que tiene una cuenta de explotación positiva, pero que está dentro de un grupo de empresas que por un apalancamiento histórico o por los motivos que sea, es un grupo que no es viable. Pero el negocio en sí, individualmente, sí que lo es. Por tanto, la compra de la unidad productiva dentro del concurso permite sacar ese negocio de esa estructura empresarial, adquirirlo a un tercero y adquirirlo a un tercero libre de deuda, que eso es lo más importante. Y libre de deuda sancionado por el juzgado. Es decir, tenemos una resolución judicial que nos dice: usted se ha quedado la compañía Cacaulat en estas condiciones. Es decir, ni Hacienda, ni la Seguridad Social, ni nadie va a poderle reclamar nunca un euro adeudado por Cacaulat a sus acreedores del concurso, ¿no? Porque para mí, montar un negocio es un acto de irresponsabilidad que al final te obliga a ser responsable, ¿de acuerdo? Entonces, me viene a la cabeza, claro, si cuando tú vas a montar una sociedad tienes que pensar en todo esto, me voy a otro extremo, es como casarse en Las Vegas de una noche para la otra y que los abogados negocien y negocien y negocien antes de decir el sí quiero, ¿de acuerdo? O sea, claro, tienes que buscar un término medio porque es que si no, claro, se necesita ese pequeño toque de aventura, de responsabilidad. Yo hablo ahora en sociedades de las más comunes, ¿no? Las que haces con gente que tiene una idea parecida a la tuya, que comparte. Termino con la respuesta diciendo: aún así, lo que sí que es verdad es que la actitud personal, o sea, a día de hoy, si la actitud personal, si la persona que entra está rodeada de un equipo de gente que es positiva y tal, entonces, aunque la calidad del servicio, y ahora digo la calidad del servicio, yo pongo ejemplos como este, a nosotros no se nos exige por el precio y por nuestro target que seamos grandes sommeliers, pero sí que se nos exige que tengamos puntería, ¿no? O sea, es un poco... Y no estoy diciendo ninguna tontería, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos llegado a un sitio, te han servido una copa y te la han manchado por fuera y dices, y luego te la tomas hasta con miedo, ¿no? O sea, es evidente que nosotros, nuestro negocio es el que es, nosotros no somos restauradores, lo digo siempre, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que des un café manchado y tal. Y eso es una cuestión de actitud. Yo entiendo que para el empresario pues muchas veces puede resultar frustrante, ¿no? Salía hace poco un informe que se publicó en toda la prensa
acerca de las facilidades para constituir una nueva sociedad, y España creo que estaba en el 90 y largos del mundo. Era más fácil en Burundi que en España, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, es decir, estamos en una economía de libre mercado, se está intentando potenciar la emprendeduría, la creación de puestos de trabajo, y sin embargo, pues para el empresario muchas veces hay unas trabas que son absolutamente absurdas, ¿no? No tienen ningún sentido, y se le obliga en muchas ocasiones a un gasto excesivo para cualquier trámite, que a lo mejor es un trámite pues puramente burocrático, administrativo, pues se le obliga a contratar abogados, notarios, impuestos, registros, y a hacer pues un desembolso que es absolutamente desmedido con el acto en sí, ¿no? Entiendo que muchas veces pueda ser pues realmente frustrante el constituir una sociedad y la llevanza de una sociedad, ¿no? Pero lo cierto es que sí que hay en España en general hay una normativitis, ¿no? Es decir, todo está regulado hasta un detalle que dificulta cualquier iniciativa que se salga pues un poco de la vía marcada por las distintas administraciones. Como ejemplo, comentaba antes, hablando con Enrique, que pues constituir una sociedad en Inglaterra es un cuarto de hora y cuesta 90 libras. Aquí te tiras un mes y medio, 2, has de ir al notario, has de pagar tasas, has de pagar registro, has de probablemente contratar un abogado si la dificultad ya es mínima en la constitución de la sociedad, y son una serie de trabas y de gastos que para nada facilitan la labor de gente como Enrique, ¿no? Que está intentando constituir, crear sociedades, crear empleo y crear riqueza al final. Yo también me hago la pregunta, ¿por qué, no? Al final supongo que en su origen todas estas normas, y yo diría que incluso más que normas son unas normativas, que no son leyes como tal, seguro que tienen y buscan un fin, pero yo creo que al final en el propio desarrollo pierden su sentido. Y por tanto decir, pues si no hubiesen pues estos abogados como Bosco, es decir, que en definitiva nos lo pusieran, nos ayudaran a tirar adelante, y sería imposible, sería impensable, porque al final nos quedaríamos parados en los papeles. Yo suelo decir que en realidad, es decir, ser emprendedor, montar un negocio y tirarlo hacia adelante, es de entrada tener muy claro cuál es el objetivo y por tanto decir, hacer lo que caiga, o sea, lo que toque, ¿no? Y por tanto sí que es verdad que, yo prefiero pensar en el resultado final, y por tanto al final considero que esas trabas forman parte de lo cotidiano y del día a día, ¿de acuerdo? Y se trata de donde otros ven muros, tú ver peldaños. Yo veo más que una mejora, veo una intención de mejora, ¿de acuerdo? Porque luego al final, volvemos a lo mismo, notas que hay buena voluntad, pero al final los técnicos, por decirlo de alguna forma, los políticos se excusan en los técnicos y los técnicos en los políticos, ¿de acuerdo? Y por tanto al final yo creo que las cosas siguen estando más o menos igual. Y la verdad es que a mí me duele mucho ver cómo al final son una serie de normas que todo el mundo luego al final se las termina saltando, pero que de entrada entorpecen muchísimo, ¿no? Y luego lo que es tremendo, es un galimatías. Yo creo que necesitas una bola de cristal para saber cómo cumplir con las normas que decíamos antes o las leyes. Si te das cuenta, decir, pues si no hubiesen todos estos ingenieros, arquitectos, abogados, que en definitiva decir, pues te ayudasen a llevar todo eso para adelante, sería inviable, sería imposible. Clouds are collapsing in my mind. So we live in 1,000 miles of desert storms. Clouds are collapsing in my mind.